no va a poder tener el fiscal en este minuto o en esta etapa de la investigación, porque es científicamente imposible tener un resultado en 1 o 2 días de algunas pericias. Claro. Por ejemplo, las pericias entomológicas, que tengo entendido que hay un especialista en entomología del Lavocar en el lugar. Esas pericias científicamente no las pueden tener en 2 días. Claro. No es posible hacerla, no la hace nadie en el mundo. Acá, el siguiente asunto es, supongamos que alguien que ha seguido muy de cerca por los distintos medios y que trata en su cabeza de ordenar el puzzle que los distintos canales y reportajes le han planteado con respecto a lo que dice el fiscal y con lo que las propias investigaciones periodísticas han arrojado. Entonces, ¿qué sabemos? Que hay un tío abuelo, que es a quien se le pierde el niño, según su declaración. Claro. Y que hoy el último que lo ve. Exacto, y que hoy es el único imputado y que estaría detenido para todos los interrogatorios del caso. Por otra parte, entendemos que este niño aparece 2 kilómetros y un poco más del lugar de donde desapareció. Y aquí viene la cosa que lo vuelve un poco intrigante. Porque si yo sumo que en algún momento, haya se dicho o no, que el fiscal dice que aquí hay más personas y que también se habla de que donde se encuentra el niño, en la condición, en ese escenario, en donde incluso se menciona que hay una fosa al lado o un intento de, con la clara intención de esconder el cuerpo de este pequeño, pareciera que no llegó solo ahí, de que no se partió y salió caminando, sino que alguien lo llevó, no sé en qué condición, digamos, a ese lugar donde finalmente todos lo encuentran. Entonces, puede ser que el arresto del tío abuelo sea parte de una estrategia, sin hacer un spoiler de la investigación, y que si, quiero que tú me digas si tú piensas que realmente esto... hay terceros implicados, ¿no? O un niño que termina caminando y algo le pasó entre medio y termina apareciendo 2 kilómetros más allá. Lo que pasa es que todo este caso se fue ensuciando mucho con diferentes declaraciones. Apareció que la familia paterna le empezó a echar la culpa a la familia materna, pero la familia paterna después dice que el papá nunca no ve al niño hace 2 años, y empiezan estos dimes y diretes que no sirven para nada la investigación. Después aparecen unas famosas videntes, después aparecen otros vecinos, etcétera. Entonces, nada de eso sirve para presentarlo en un tribunal. Que eso es lo más importante, que eso es lo que interesa, presentar estos medios de prueba en un tribunal. Entonces, ya sabemos que posiblemente no fue un secuestro, porque ya el tío está imputado y está siendo investigado por esto. Se desconoce si hay antecedentes que involucren a terceras personas. Puede ser todavía un accidente, o pueden aparecer otros antecedentes también que nosotros no sepamos, porque recordemos que también fueron decomisados los teléfonos de las familias para saber el tráfico de llamadas, etcétera. Entonces, todavía hay mucho por saber. Van a haber pericias que todavía no tenemos las respuestas, y yo creo que hay que ser cautos en este sentido de evitar dar opiniones, porque ya se filtró un supuesto peritaje psicológico de esta persona que está imputada y que dicen que tenía problemas sexuales y cosas así. ¿Qué pasa si esa persona es inocente? Ya le destruyeron la vida. Y es un gran error, porque ya lo vimos en el caso Fernanda Maciel, donde dijeron que era prostituta, que andaba traficando, salió un perfil psicológico, se filtró un perfil psicológico que hizo la PDI, y todo era mentira. A ella la asesinó el vecino, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, y eso fue todo. Y ya está, claro. Y entonces nada de lo que se especuló fue así. Entonces lo que me molesta mucho es que no aprenden a guardar silencio, o no aprenden a no filtrar información que no corresponde aún. Ahí te das cuenta que la desconexión está en todas las instituciones de nuestro país. Porque y ahí te das cuenta el linchamiento público al cual se quiso hacer. Lo mismo que pasó con el caso Fernanda Maciel. Cuando tú entregas toda esta información, lo único que logras es seguir calentando a las personas, y las personas tratar de buscar sus propios culpables sin esperar la investigación. También digamos las cosas como son, la gente no confía en la justicia porque no siempre funciona de la manera correcta. Algunos van a clases de ética en una cárcel y otros terminan encerrados para siempre por vender posiblemente una película pirata. Tenemos más casos y para eso revisamos el siguiente titular. Dice, caso Tomás Bravo, Fiscalía revela los antecedentes que tendrían para acusar a Jorge Escobar. Insisto, yo me pongo del lado de la gente que está molesta, porque los medios también ayudaron a que tuviéramos esta teleserie mediática obscena en algunos casos, de la cual nos hicimos todo parte y por lo cual todos nos terminamos enojando. Incluso te diría más, y esto es, a ver, yo no quiero buscar culpables porque a mí no me corresponde,
y creo que hay que ser cauto en esperar lo que diga la justicia. Sin embargo, no puedo evitar pensar que el ambiente allá debe haber estado bastante caldeado el ambiente, por lo cual deciden tomar a este tío abuelo, que insisto, yo no tengo la verdad, yo no sé si es culpa. Yo quiero esperar a que estén todas las pistas y las evidencias para poder tomar una posición personal. Pero me parece que... Pero, sin embargo, ya sabemos que la declaración correcta, dicha por la Fiscalía, que la muerte fue por asfixia. Y sí, ya lo sabemos. La única vez que la asfixia, hasta lo que yo entiendo, es accidente, es porque te ahogaste en alguna parte. Claro, no es el caso. Pero exacto. Eso te comprueba la manipulación de terceras personas. Y eso es lo que ahí que es donde quería llegar, Carlos, perdóname. Cuando estamos hablando de terceras personas, ¿eso saca completamente a los familiares? ¿Una tercera persona se podría entender como una persona que no pertenece al grupo familiar? No, tercera persona es una persona que comete la acción. No la puedes hacer por ti sola. Claro. Por ejemplo, una asfixia puede ser porque te atragantaste con un trozo de comida, no, claro. te asfixiaste solo. Pero otro tipo de asfixia es evitar... Básicamente la asfixia es que la circulación del aire no ingrese por las vías respiratorias, por diferentes motivos. Y en este caso debería ser provocado por una tercera persona, no es natural ni un accidente. Claro. Entonces algo generado, es alguien, y ya estamos hablando de un homicidio. Carlos, tú mencionabas anteriormente que el fiscal podría requerir los servicios de otras policías, en este caso del Lavocar, porque entiendo que hay un único entomólogo en Chile que pertenece a la institución, que es el capaz de periciar, en el fondo, analizar estos insectos que están en los cuerpos que aparecen, ¿cierto? Y puede identificar la data de muerte y también el lugar donde habría perdido la vida el pequeño Tomás. También hay otro experto que analiza huellas, que tiene que ver con las pisadas, y estas pisadas para saber si, por ejemplo, la persona cuánto pesaba o si cargaba algo. En el fondo son pistas que son súper importantes y sustanciales para poder después contrastar lo que se haya informado a través del servicio médico legal. Por lo tanto, también preguntarte si esto suele ser así. O sea, lo que informa el servicio médico legal es una cosa, pero siempre está esta otra parte y finalmente se hace un informe en conjunto para poder llegar a todos estos antecedentes que son súper claves para poder establecer las responsabilidades de quién o quiénes resulten responsables, porque hasta el momento tenemos a un formalizado, pero puede haber más gente, porque todavía hay muchas dudas. Todavía nosotros no sabemos cómo llega Tomás allá, o si pierde la vida en ese lugar, o si fue en otro lugar y lo mueven. Porque, o sea, yo creo que todos nos hacemos esa pregunta. Si el radio de búsqueda fueron 8 kilómetros, ¿por qué después de 9 días aparece a 2 kilómetros? Y uno inmediatamente se pregunta, ¿pero cómo? Si el radio era mucho más amplio que eso. Entonces todavía nosotros como ciudadanos, como opinión pública, tenemos muchas dudas que estos peritajes deberían empezar a resolver ya. Te complemento con lo que salió hoy día, justamente eso del mediodía, para que Carlos responda todo. Bueno, no voy a leer todo lo que se dijo en la formalización. Cabe señalar que el imputado fue formalizado por el delito de homicidio calificado con la calificante de la alevosía por haberse obrado a traición o sobre seguro. En la audiencia, el fiscal jefe de Arauco, el señor José Ortiz, confirmó que el día en que desapareció el menor, y aquí abro comillas, el imputado, traicionando esta confianza depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio aproximadamente a 2 kilómetros de la casa familiar. Y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose de la superioridad de su fuerza y en razón de esto, obrando sobre seguro y con la intención de matar, ejerce sobre el niño maniobras de introducción de algún tipo de elemento a su boca para generar justamente la asfixia. Me parece que hasta ahí no es necesario seguir leyendo, como complemento a la pregunta que te hacía Monti, Carlos. Sí, lo importante acá es que el fiscal ya establece que la data de muerte, y seguramente lo hizo el Servicio Médico Legal, fue el mismo día de la desaparición de Tomás. Entonces, es súper importante lo que tú mencionas, porque el Lavocar no es el único que tiene entomólogos en Chile, no es una persona. De hecho, para ser entomólogos hay que estudiar una carrera profesional que se llama entomología en la universidad, son 5 años estudiando, y después se especializa en el área forense. Perfecto. La otra opción, para ser entomólogo forense, hay que estudiar una maestría en biología y especializarse en entomología, o una maestría en entomología, o un doctorado.
El caso del funcionario que trabaja en el Lavocar, él tiene cursos, él es especialista, no es entomólogo de título. Y eso es súper importante dejarlo claro, porque en Chile, de hecho, existe la Sociedad de Entomólogos, la Sociedad Chilena de Entomología, donde hay muchos entomólogos. De hecho hay varias universidades que dictan esa carrera. Entonces, si el fiscal necesita otra asesoría, también, aparte del Lavocar, podría solicitarlo a una universidad donde trabajan normalmente los entomólogos. Así se hace en muchas partes del mundo también. Entonces, esa es parte. Pero sí, con la información, seguramente por lo que leo y por la información que hay, el entomólogo que fue o el experto en entomología que fue del Lavocar, en 2 días no puede hacer estas conclusiones. Ningún entomólogo en el mundo lo puede hacer. Si lo hace, obviamente carecería de algún tipo de validez científica. Pero sí, con el informe del Servicio Médico Legal, seguramente bastó y sobró para dar la data de muerte. ¿Por qué el tema de la entomología es súper importante en este caso? Porque para hacer una comparación de data de muerte tienes que tener estudios previos del lugar para saber cuáles son los insectos que viven nativamente en esa zona. Claro. Y si no lo tienes que hacerlo. Y eso tarda un par de días, un par de semanas a lo menos. Entonces, eso es importante. Pero otro punto también muy relevante, no solo la entomología puede dar la data de muerte. De hecho, hay una ciencia que ya lleva 15, 14 años desarrollándose en el mundo de las ciencias forenses, que se llama tafonomía forense, que es la ciencia que estudia los procesos de descomposición como evidencia física para establecer una data de muerte exacta. Y esos expertos en tafonomía pueden ser biólogos, científicos forenses, y que se asesoran con antropólogos y con entomólogos también para generar un trabajo o un estudio mucho más completo. Carlos, que hasta última instancia nosotros teníamos entendido, ¿cierto?, que el tío abuelo seguía con la versión inicial, que se le extravió Tomasito. ¿Esto es un agravante en la causa? Sí, es importante porque el fiscal en el proceso, cuando él habla y da esta declaración, él habla de homicidio simple. Ahora ya recalifica el delito y lo califica como homicidio calificado, que hay una intención de matar y utiliza esta alevosía por el tema. ¿Cuál es lo que tenemos que seguir conociendo mayor información? Es el por qué comete este hecho y si realmente es el tío quien introduce este elemento en la boca de Tomás que le causa la asfixia, o es otra persona o es un accidente. Él obviamente ya tomó la vía del homicidio. Perfecto. ¿Y el tema del elemento es importante? Sí, de hecho, no se ha determinado cuál es el elemento. De acuerdo a lo que habló el fiscal, es un elemento elástico que podría ser algo que le introdujo en la boca. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Qué fue? Eso es lo que necesitamos saber y vamos a ir sabiendo, por supuesto, durante estos días. Ya que hablamos de lo de Tomás, yo sé que vamos a pasar a lo que viene ahora, que tiene que ver con esto de demostrar de la mejor manera y de poder darle visibilidad en muchos casos. Me gustaría mandarle, a nombre del programa incluso, un fraterno abrazo a la familia de los 2 menores que murieron baleados por culpa de encerronas o portonazos. Ya sabéis que ya no veo la diferencia entre ninguno y otro. Y Tamara. ¿Sabes por qué? Me gustaría decirlo porque tú te das cuenta que las noticias también tienen espacios que son distintos y son injustos. Porque el caso Tomás, que me parece muy bien, ha tenido relevancia mediática y va a ayudar a resolverlo, claro. Pero pareciera que el fallecimiento de otros 2 menores, el asesinato de los otros 2 menores, no tiene la misma cabida en todos los medios. Por eso quería hacer esta salvedad, mandarle un abrazo fraternal de parte de todo el equipo, si somos, a esas familias que están pasando un momento bastante duro.